medicamentos, vamos a pensar un poco qué pasa con los servicios en particular y nos vamos a atar a un reciente informe que hizo DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Tengo la posibilidad de dialogar unos minutos con Pedro Busetti, a quien le damos la bienvenida. Aquí Pedro saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Le agradezco los minutos de charla también. Bueno, el tema por momentos parece redundante, pero hay que tomar dimensión precisamente de lo que viene sucediendo con jubilados, jubiladas y cómo sostener de alguna manera prácticamente la vida. Ustedes ahí analizaron un poquito, bueno, qué está pasando con los medicamentos de PAMI en concreto y medidas que ha asumido el gobierno ya hace algunos meses. Bueno, en primer lugar, señalar que esta semana, el lunes, se publica en el boletín del Instituto de PAMI la autorización de un aumento del 3,7% para todos los medicamentos que compran los jubilados a través de PAMI. Este aumento del 3,7% es prácticamente triplica el aumento que se viene produciendo de los medicamentos en general. Fíjate que en los primeros 4 meses, en los primeros 4 meses de 2025, el aumento de los medicamentos, no los que compran los jubilados, sino el resto de los medicamentos, aumentaron el 4,9%, digamos el 5%. ¿Cuánto aumentaron los medicamentos? Entre enero y mayo de 2025, el 15%. O sea, una cosa son los medicamentos que compramos el resto de los ciudadanos y los que compran los jubilados aumentan por encima de lo que aumenta el resto. En este caso, en los primeros 5 meses, incluido mayo, 15% de aumento. Y si tomamos en cuenta el periodo de gobierno de Javier Milei, y tomamos en cuenta desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025, con datos de PAMI, el aumento de los medicamentos que compran los jubilados aumentaron el 172%. Y con datos del INDEC, los otros medicamentos en el mismo periodo, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, aumentaron el 48%. Bueno, definitivamente todos los números dan arriba, escandalosamente arriba, y lo que uno primero piensa también, Pedro, es, bueno, ¿qué negocio hay detrás de esto también, no? Bueno, en primer lugar es un recorte de la inversión que hace el PAMI. No hablemos del gasto, sino de la inversión que hace el PAMI cuando le otorga un descuento a un jubilado. Aquí, evidentemente, hay toda una decisión del gobierno nacional expresada a través del interventor Leguizamo del PAMI de recortar esos beneficios. Por eso se están autorizando estos aumentos en el valor de lo que paga el PAMI. O sea, el afiliado paga un porcentaje del valor del medicamento. Lo que aumenta es ese porcentaje. Y aquí se nota a lo largo de un año, entre marzo de 2024 y 2025, todo el recorte, todo el aumento que han tenido que pagar los jubilados de los medicamentos que compran. Además de la eliminación del beneficio que había del 100% en una cantidad... En la cantidad, claro. Tipos activos que han dejado de percibir ese beneficio. Y otro elemento más de recorte de la inversión que hace PAMI en medicamentos tiene que ver con declarar algunos principios activos como de venta libre. Caso concreto, el omeprazol. El omeprazol tenía descuento para los jubilados, que ya no tiene porque se declaró de venta libre y todos los medicamentos de venta libre no tienen descuento de PAMI.
Y es un medicamento de uso masivo, en el sentido de que es un medicamento que acompaña la toma de otros medicamentos, y cualquiera que tenga un familiar que esté pasando por alguna situación en particular o cotidiana con toma de medicamentos, uno podría decir incluso hasta crónicos, definitivamente siempre tiene el omeprazol ahí presente, ¿no? Totalmente. Además, el omeprazol no es una droga, un principio activo que no tiene contraindicaciones. No es que se puede comprar en la farmacia libremente, o mejor dicho, no debería comprarse en la farmacia libremente porque tiene algunas contraindicaciones. Por lo tanto, tiene que ser prescripto por el médico. En este caso, el PAMI lo que hace es eliminar el descuento y entonces es de venta libre, ¿no? Yo pensaba, Pedro, con esto de que, bueno, en definitiva, esos medicamentos se están vendiendo, y esos medicamentos que se producen también están generando ganancia. Lo que viene sucediendo, que más paga el afiliado, más están ganando las empresas. Sí, en principio más están ganando las empresas, pero más se está ahorrando el PAMI en la inversión que hace en los descuentos de los jubilados. O sea, el objetivo del gobierno nacional, además de autorizarle el aumento a la industria, sin tener en cuenta los costos, porque además, ¿por qué, por ejemplo, los medicamentos de PAMI aumentan en mayo el 3,7% cuando se sabe que en abril el aumento de los medicamentos fue del 2,1%? O sea, hay un porcentaje mayor en el aumento autorizado a la industria en el producto que compra el jubilado al resto de los medicamentos. ¿No? Nos metemos un poco con el concepto de pobreza energética que están trabajando también. Sí, bueno, a ver, cuando un usuario gasta más del 10% de su ingreso en pagar la factura de gas, de luz y de agua, se considera que está en pobreza energética. Bueno, los jubilados no solamente están en pobreza energética, están en pobreza de acuerdo a lo que están ganando. Esos menos de 300.000 pesos los ubica en el sector de pobreza a los jubilados. Y además, si el jubilado tiene que pagar un alquiler, ya no solamente es pobre, sino que es indigente, ¿no es cierto? Pero bueno, en el caso de los servicios públicos, acá tenemos cuánto costaba pagar la tarifa de luz, de gas y de agua en diciembre de 2023 con un consumo mínimo. Esas tres facturas tenían un valor de 6.531 pesos. Estamos hablando de un consumo mínimo, 150 kilovatios por mes, 45 metros cúbicos de gas natural y la factura mínima de AISA. Esas facturas este mes de mayo cuestan 31.225 pesos. Quiere decir que durante el gobierno de Javier Milei, entre diciembre de 2023 y el presente mes de mayo, esas facturas aumentaron 378%. Con lo cual, además, fijémonos, 31.225 pesos es el 12-13% del haber jubilatorio. Si tomamos en cuenta que el haber jubilatorio es 296.000 pesos, 31.225 supera el 10%, con lo cual los jubilados que están en esta situación con un haber mínimo son, además de pobres, también pobres energéticamente. Pensaba también con estos datos bien contrastados y bien comparados, Pedro, podemos decir que si uno hace un recorte, el sector de jubilados y jubiladas quizás son de los más ajustados en el último año y medio. Sí, totalmente. Bueno, la mayor parte del ajuste que realizó el gobierno nacional del presupuesto nacional tiene que ver con el aporte a los jubilados, no solamente en los saberes, sino también en este tipo de beneficios que tenían los jubilados y que gradualmente
lo van perdiendo mes a mes, en principio con la actualización ineficiente del haber jubilatorio. Evidentemente, si los medicamentos se le aumentan el 3,7%, el aumento del haber no puede ser inferior a ese 3,7%. Bueno, ha sido siempre menor a la inflación, con lo cual se agudiza la situación de pobreza, la situación de vulnerabilidad, de indigencia en muchos casos. Hoy un jubilado, un matrimonio de jubilados que no tenga apoyo familiar o que no tenga recursos, digamos, ahorros, es imposible que con 300.000 pesos pueda llegar a fin de mes. Pedro, por último, consultarlo sobre los canales que tiene en este caso jubilados y jubiladas para revertir parte de esta situación. Por un lado, sabemos las enormes dificultades, pero también el reclamo de cada día miércoles, precisamente que está bien visible. Y por otro lado, pensar qué canales quedaron abiertos para empezar a torcer un poco la pulseada respecto a servicios. Eso está como campo minado, no hay posibilidades de iniciar cualquier tipo de diálogo con el gobierno, está medio coartada esa situación. Bueno, a ver, la actualización de los saberes jubilatorios debió haberse hecho por ley. Como todos sabemos, hubo un proyecto de presentar en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, que fracasó. A pesar de que el gobierno tiene minoría en ambas cámaras, lamentablemente la deserción de diputados y senadores en la defensa de los intereses de jubilados hizo que esa modificación, esa actualización no se pudiera realizar. Se vetó. La vía judicial, nosotros hemos presentado un amparo por el aumento de las tarifas que en principio había tenido resultados favorables, luego la Cámara lo desestimó. También tenemos un serio problema con la justicia en la Argentina y por lo tanto, y teniendo en cuenta que han sido los jubilados los que han iniciado la protesta contra el gobierno de Javier Milei y que continúa todos los miércoles, lo que podemos decir es que la vía más apta, o por lo menos la vía viable en este momento es la calle, es la solidaridad con los jubilados, es acompañar por parte de todos los sectores, políticos, sindicales, asociaciones civiles, bueno, toda la sociedad, acompañar la lucha de que nos vienen marcando cuál es el camino, que es la protesta, ¿no? Le agradezco como siempre los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Cómo no, muchas gracias, hasta luego. Buen día. Pedro Busetti, aquí lo escuchaste, presidente de Deuco.